Hola, muy buenas y lluviosas tardes tengan todos ustedes que están aquí con nosotros en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos en el norte de la Ciudad de México. Muy buenos días, tardes o noches a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en streaming en cualquier lugar del mundo o del universo. Estamos hoy en jueves del ciclo Cómo leer, un ciclo que pretende hacer una reflexión abierta acerca de las prácticas de la lectura, sobre las distintas prácticas, las distintas concepciones de la lectura y los distintos objetos de la lectura. No podía faltar una reflexión sobre cómo leer la Biblia hebrea, específicamente como me pidió la doctora Silvana Rabinovich, que nos está acompañando. Hay muy pocos, se puede decir que muy pocos pueblos que hayan hecho de la lectura verdaderamente una actividad tan llena de sentido, tan productora de sentido y tan constitutiva de su propia cultura. Y hay muy pocos textos, quizás no hay ningún texto que se haya sometido a tantas lecturas como la Biblia. Por eso en este ciclo quisimos pedir a una filósofa formada en filosofía en 3 universidades, en la Universidad de Córdoba, Rosario Central, la tierra de Messi, el Mesías de la selección y del Barcelona, formada también en la Universidad Hebrea de Jerusalén y formada también en México. Una reflexión acerca de cómo leer la Biblia hebrea. Ustedes han visto algunas de las obras que ha publicado la doctora Rabinovich. Son esos y muchos otros textos que yo he tenido el placer de leer, verdaderamente una delicia. Algunos de ellos están disponibles acá y otros podrán ser encontrados en muy exquisitas librerías o bibliotecas. Le cedo ya el micrófono a la doctora Silvana Rabinovich y le agradezco desde ya su participación en este ciclo. Gracias, Silvana. Bueno, quiero yo agradecer la invitación a un ciclo tan interesante, tan creativo, tan inquieto. Creemos que cuando aprendemos a leer y escribir ya sabemos leer, y que una biblioteca como la Vasconcelos esté organizando un ciclo así indica que busca otros caminos de lectura, otras maneras que no sabemos leer todavía. Entonces compartimos saberes y también perplejidades, sobre todo perplejidades compartimos. Y entonces, yo vengo a contarle un poco de aquellas que a mí me inquietan y que no deben quedar, por un lado no vamos
a enseñar a leer la Biblia hebrea, evidentemente, en este espacio tan cortito. Por otro lado, tampoco se va a tratar de dejarlo como una curiosidad étnica, esta manera de leer. A mí me gustaría que nos vayamos de aquí pensando cuáles características de estas prácticas de lectura pueden ser aplicadas o transformadas en nuestra propia manera de leer todo, ¿sí? Ustedes vienen leyendo en este ciclo justamente que no solo se trata de leer un libro en silencio como indica una biblioteca y el comportamiento que uno debe tener, sino que hay otras maneras de leer. Esta es una manera muy ruidosa, la práctica de lectura de la Biblia hebrea, y lo que vemos aquí son los rollos de la Torá. La Biblia hebrea en hebreo se nombra con un acrónimo que es Tanaj, y Tanaj está compuesto por la Torá, que es el Pentateuco, y ¿qué es lo que se encuentra en estos rollos? Los Neviim, que son los profetas, y los Ktubim, que es la geógrafa, son textos de sabiduría. Esa parte última es la que podría traducirse por escritos, por escrituras. Llamar a la Biblia Sagradas Escrituras es reducir algo, porque es como que lo escrito, según el nombre, está solo en la última parte. Lo otro es letra viva y es, de algún modo, dicen los cabalistas, que es la parte oral, ¿sí? Que las letras negras le dan voz y entonces son orales, que la verdadera escritura es la parte blanca del texto, ¿sí? Lo blanco sería lo que hay que interpretar y es lo que hay que leer, porque leer es interpretar. Interpretar escuchando aquello que el texto sugiere y no interpretar sometiendo el texto a la voluntad y al poder del lector, ¿no es cierto? De eso se trata. Vemos aquí entonces estos rollos. El Señor tiene una manito de metal que va recorriendo para marcar y no perderse el renglón, y eso es para no estar en contacto directo con el cuero, porque el texto, los rollos son de cuero y vamos a verlo en la próxima diapositiva, por favor. ¿Pasamos? ¿Me ayudan pasando la diapositiva, por favor? Gracias, perdón. Son escritos en cuero, escritos a mano, con tinta vegetal, cosidos con los tendones del mismo animal. El texto es un texto orgánico, está vivo y, por lo tanto, hay que cuidarlo. El contacto de la piel podría borrar algunas letras y entonces por eso está Yad la Torá, esta manito, con la que se va indicando. Hay textos rollos muy antiguos, pero en algún momento, cuando ya se hace difícil la lectura, cuando empieza a borronearse, de tanto manipularlo y dar vuelta el rollo, que es bien pesado, en un momento ese texto ya necesita descansar. Y cuando el texto descansa, es decir, sale de circulación, deja de ser útil para ser leído, aunque la Torá nunca es un útil, se entierra en una parte de la sinagoga que se llama Gniza. Y en ese lugar se entierran porque la idea es que vuelve, como todo ser viviente, ¿sí? El texto que es orgánico retorna a la tierra. El texto nunca es un útil. Y esto es la Torá. La Torá, la mejor traducción para la palabra Torá no es ley, como suele traducirse, sino enseñanza. Comparte la raíz con Joré, que es padre, con Moré, que es maestro. Y la Torá es eso, es justamente una enseñanza, un camino de vida. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Eso.
Hay un traductor, bueno, la Biblia se traduce de hace siglos. Está la traducción al griego importantísima, la Septuaginta, está la traducción al arameo, que es muy, pero muy, muy importante, de Onkelos. Está, por supuesto, la Vulgata latina, la versión del King James, del rey Jaime. Y hubo intentos, bueno, está la de Lutero, por supuesto, al alemán, y hubo intentos más contemporáneos de traducción. Uno de los traductores que a mí me parece sumamente interesante es Henri Mechonic, que tradujo, él murió hace poco, tradujo algunos de los libros de la Biblia al francés. Y él considera que el ritmo es parte fundamental del sentido. Él va a decir, a diferencia de Saussure, que dice que la palabra tiene una conformación binaria de significado y significante, Mechonic va a decir, hay más que significado y significante. El sentido también está compuesto por el ritmo. Y entonces él va a tratar que su traducción refleje ese ritmo. Quien retoma esto de una manera bellísima en portugués es Haroldo de Campos. Haroldo de Campos, el poeta, tiene algunos, y evidentemente conoce las traducciones de Mechonic, tiene algunos libros bíblicos traducidos con una sensibilidad muy especial. Traduce con los oídos y traduce, o sea, como poeta, ¿no? Traduce con el ritmo y además con valentía. O sea, es una traducción que arriesga las posibilidades menos socorridas en la traducción. Hay muchos problemas para traducir el hebreo a nuestras lenguas porque son cosmovisiones diferentes. Una lengua es una cosmovisión. Y el mundo semítico, de la familia que proviene la lengua hebrea, es muy alejado de nuestras lenguas grecolatinas. Entonces, hubo distintas intenciones de los traductores, no vamos a juzgar a nadie, pero bueno, sabemos que los traductores tenemos fama de traicioneros, ¿no? De traidores. Y el tema es que el traductor de algún modo está combinado a traicionar siempre el texto. El traductor es una persona que no puede dormir tranquila porque tiene que elegir una de las acepciones de una palabra, y toda lengua es polisémica, ¿sí? Es decir, que tiene muchos sentidos cada palabra. En el caso del hebreo se agrega la polisemia, que el texto no tiene vocales, son solo las consonantes que se escriben, las vocales se suponen, y entonces eso multiplica la posibilidad de sentidos. Súmenle a eso que en esos rollos que vimos recién, las palabras van todas continuas, no existen los puntos, las comas. El lector que se inicia en la lectura de la Torá no puede encontrarse a solas con el texto y decir yo voy a leer esto sin conocerlo. No puede porque no sabría dónde empezar y dónde empezar puede ser, pero dónde terminar cada frase. Dónde terminar algunas palabras incluso. El tema entonces es, decía Daniel recién, que en la tradición judía es muy, muy importante la lectura. Y sí, vamos a ver enseguida cómo desde el inicio, ya a los 4 o algunas tradiciones a los 5 años de edad, los niños ya empiezan a leer, empiezan a aprender la lectura. Y empiezan leyendo todos juntos, se toman versículos de una manera literal. Fíjense cómo empieza a participar el cuerpo en la lectura, a tal punto que ahí donde al profeta Ezequiel Dios le dice que se coma el rollo
y que le va a saber dulce como la miel, toman ese versículo los maestros y en algunas comunidades hasta el día de hoy, en una pizarrita escriben las letras en miel y los niños aprenden a leer con la lengua, ¿sí? La lectura no es una cuestión solamente de los ojos con un texto en silencio, sentados así, de una manera aséptica como hoy en día es lo correcto en una biblioteca y así se espera, obviamente. Pero hay en esta tradición la participación del cuerpo en la lectura es sumamente importante. Y entonces los niños aprenden a leer con la lengua, aprenden a leer en grupo, se discute, son lugares ruidosos las casas de estudio de la Torá. Y vamos a ver cómo durante los primeros años, de los 4 años que empiezan a aprender la lectura, van a pasar 9 años hasta que a los 13 van a hacer su bar mitzvah, que es la iniciación, es su entrada a la comunidad ya como hombres, ¿sí? Porque es una cuestión de varones esta, en la que muestran que son capaces de leer para los demás, de enfrentarse con aquel texto que no tiene separadas las palabras, ni puntos, ni comas, y son capaces de leerlo. Es decir, a fuerza de escucharlo, porque todos los años se lee, ¿sí? En la sinagoga, una vez a la semana, se lee uno de las parshiot, que son como las unidades temáticas de la Torá. Hay 52. A lo largo de 9 años van a escuchar y van a ser capaces de leer para los demás, ¿sí? Eso es el bar mitzvah. Por eso la lectura es central, ¿sí? Lo que dice Mellonik toma literalmente la palabra mikra, que es una de las formas de llamar a la Biblia hebrea, y dice mikra quiere decir lectura, ¿sí? Pero también es invitación, ¿sí? Es la celebración de una fiesta. Y esta lectura, dice, no está opuesta a la escritura, porque Mellonik tampoco opone lo escrito a lo oral. Él dice, lo oral está en lo escrito y está en lo hablado, ¿sí? La oralidad y la literatura es el mejor ejemplo de cómo la escritura es oral, ¿sí? Entonces él dice que Mikra coincide con lectura, sostiene conjuntamente oralidad y colectividad. ¿Por qué? Porque no se puede leer a solas el texto siempre se lee con otros. Esta práctica de lectura con otros tiene un nombre arameo y es behabruta, quiere decir en compañía o en amistad. Y dice behabruta o bemituta, es decir, en compañía o la muerte. O sea, no se puede leer el texto a solas. ¿Por qué? Porque uno no puede adueñarse del texto, intimidarlo. Conocemos las lecturas sordas, ¿no es cierto? Son muy comunes. Lo leemos en críticos, lo leemos en muchas personas, maestros, nos las pasamos leyendo textos en los que vemos que la gente trata de acomodar a una idea previa al texto, ¿no? Entonces, más o menos es como si le pusieran una reja arriba al texto y lo cortan, ¿sí? Y queda según el molde que tenían predeterminado. Eso es lo que no se puede hacer con la Torá. Con la Torá es una lectura, y voy a decir la palabra, heterónoma. Heterónoma no es lo opuesto a la autonomía, la heteronomía. La heteronomía habla de que hay un otro que es el que pone la regla, pone la ley. Encontrarse con el texto de manera heterónoma implicaría escucharlo. Tenemos 2 orejas y una sola boca. Y entonces se trata de dejarse dictar por el texto, ¿sí? Y no ir a dictarle lo que uno quiere, ir a juzgar al texto. No se trata de ir en calidad de juez. El lector no es juez, ¿sí? El lector va a aprender del texto. Y por supuesto que hay cosas con las que va a estar de acuerdo y otras con las que no. Eso así es. Pero hay una relación incluso dialógica con el texto. Vamos a ver enseguida en filosofía cómo lo traducimos. La colectividad entonces es muy importante porque es con otros que se lee y no solo.
Escrito, dice Melloni, que es una noción técnica. Los ktuvim, los escritos, están delimitados por la Torah, que es el Pentateuco, y los nevim, o la enseñanza, Torah, y los nevim, que son los profetas. Y leer Bejabruta es esto que les explicaba de leer en compañía. Y pasamos la diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ahí les cuento un poco sobre las letras. Este es el abecedario hebreo, ¿sí? De arriba para abajo. Y bueno, nos va mostrando el origen, ¿sí? Cómo la letra Aleph se parece a un toro, ¿sí? Porque en una de las lenguas semíticas de donde proviene, así se dice toro. Bet es una casa. Gimel es un camello, gamal. Dalet es una puerta porque es delet. Hey, no termino de ver bien si es una ventana o qué. Vav es un clavo, ¿no? Y así. Muestra cómo las letras están relacionadas con cosas y con partes físicas. Dicen los cabalistas, eso lo retoma Borges ahí en una de sus conferencias, que la letra Aleph, sobre la que él escribió aquel cuento maravilloso, ¿no? Es como un hombre, fíjense que es la primera, un hombre que señala con una mano el cielo y con la otra el suelo, ¿no? Alguien que está inclinado y hace esto. ¿Qué quiere decir? Estás señalando el infinito, todo lo posible, el cielo y el suelo. Por eso él va a retomar esta idea cabalística que ve a las letras por su forma, y por su forma les da contenido a las letras, les da poderes. La Aleph tiene esta capacidad de estar abierta a los 4 puntos, para arriba, abajo, derecha e izquierda, y por eso dicen los cabalistas, la Torah no puede empezar con Aleph, porque eso diría que antes de la creación hay algo, y hay infinito. Entonces por eso empieza con Bet, la segunda, que es como una casita, y la Bet tiene una única salida. Hay un origen y una dirección, y eso es lo que plantea, por eso Breshit. Breshit es en el inicio, ¿no? Bueno, esto es para... tienen varias, por ejemplo, la Kaf como Kafayad, la mano, la palma de la mano, la Reyes como la cabeza, Shin como los dientes, ¿qué más? Tenemos la P, tal cual, así se dice boca, Ain, así se dice ojo, los pescados en Anún no sabría decirles bien por qué, deben venir de otra lengua, y la Mem es de Maim, que es agua, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que es un término que conforma distintas palabras. Maim en hebreo, por ejemplo, en Génesis vemos que cuando Dios divide las aguas de arriba de las aguas de abajo, va a decir cielo, se dice en hebreo, allí está el agua, ¿sí? Shamaim, eso es cielo. Es decir, que de algún modo le da la razón a Tales de que todo es agua. Tenemos las aguas de arriba y las aguas de abajo, y la tenemos en la letra Mem. Bueno, la Mem tiene 2 formas, hay letras que tienen finales, las que ven que tienen 2 variantes es porque al final, bueno, no en el caso de la Bet, pero en todas las demás, ni en la Shin, tienen una variante final que enseguida vamos a ver. Vamos a pasar a la que sigue. Pasamos. ¿Podrán pasar la diapositiva? Bueno, acá hay una leyenda, porque les decía que los niños, el inicio de la lectura en los niños es fundamental. Hace rato que todos nos damos cuenta que ahí están las posibilidades, las esperanzas de la lectura, y las esperanzas de los libros están en la relación que tengan con ellos los niños. En este caso, ¿sí? En el Talmud es lo que se conoce como Torah oral, es toda la explicación de la Torah escrita. Cuenta en el Tratado de Shabbat una leyenda, una Agada.
Iba a decir, dijeron los sabios a Rabí Josué, hijo de Leví, que vinieron hoy los niños al Beit HaMidrash, es decir, a la casa de estudios, y dijeron cosas que ni siquiera en tiempos de Josué, hijo de Nun, se habían dicho de esa forma. Y entonces empiezan a desplegar el alfabeto. Yo puse la letra, el nombre de la letra en castellano y al lado está la grafía hebrea, porque es muy importante ver qué es lo que los niños dicen. Los niños llegan, ¿por qué los niños? Porque los niños no traen ningún prejuicio. O sea, ellos van a encontrarse por primera vez con las letras. Y dicen Aleph Bet. Aleph, le Aleph es enseñar, es domesticar también incluso. Entonces dice, Aleph Bet, aprende el entendimiento. Bet, porque la Bet es de Binah. Binah es entendimiento. Los niños dijeron, esto suena, ¿sí? Aquí estas dos letras van juntas porque aquí vinimos a entrenar o a aprender el entendimiento. Vamos con la que sigue, por favor. ¿Me cambian la diapositiva? Ahora van a cambiar una detrás de otra, por favor. Estén atentos. Gracias. Siguen la Gimel y la Dalet. Fíjense la forma que tiene la Gimel y fíjense la forma que tiene la Dalet. Recompensa a los pobres, dicen. ¿Por qué? Porque la letra Gimel es la que comienza, la que inicia la palabra Gmol, que es recompensar, y la Dalet es la primera letra de la palabra Dal, que es pobre. Es decir, recompensa a los pobres. Y entonces preguntan los niños, ¿cuál es la razón del pie de Gimel simple respecto de Dalet? Fíjense que la Gimel, pero acá se dieron vuelta, la Gimel está como, tiene un piecito chiquitito, ¿sí? Que así es el modo de quien hace el bien al prójimo, Gomel Hasadim, ¿sí? Eso es aquel que recompensa a los demás. Correr detrás de los pobres, es decir, que quien tiene que ir atrás, y perdonen porque ahí se dieron vuelta, el orden es el que se ve arriba con los nombres de la letra en castellano. Gimel le da la espalda a la Dalet. La Dalet, ¿sí? Está ahí para recibir. Dice, ¿cuál es la razón del pie simple de Dalet respecto de Gimel? Que se inventará a sí mismo, recibirá sin dificultar al que da. Es decir, el pobre no tiene que mirar de frente al rico porque lo avergüenza al rico, ¿sí? Porque el rico tiene vergüenza de ser rico, ¿no? Y entonces el rico tiene que ir y dar esta tzedakah, que la tzedakah es traducida por caridad, pero en hebreo la raíz es tzedek, que es justicia, porque tiene la obligación de restituir la justicia que se vio vulnerada. Porque el mundo fue creado en equidad y las generaciones fueron creando el desequilibrio. Entonces el pobre no va a avergonzar al rico, va a ir él por delante y el rico va a tratar de correrlo para darle su caridad, ¿no? Su tzedakah. ¿Y cuál es la razón del rostro de Dalet de espaldas a Gimel? Dice que le dé pudorosamente, es decir, de manera anónima. Eso de gente adinerada que pone a su nombre edificios y cosas que dona, digamos, no es lo correcto. Lo correcto es donar de una manera silenciosa, pudorosa, ¿sí? Modestamente. Bien. Hei y Vav es el nombre del santo bendito sea, ¿sí? Ahí está escrito el tetragrama, Yud Hei, Vav Hei o Yahvé, ¿sí? Estas dos letras juntas, ya con esas dos basta para leer el nombre de Dios. Las cuatro ya son el tetragrama. Zain, Het, Tet, Yod, Kaf y Lamed. Si actúas así, el santo bendito sea, te alimenta Zan, vamos a decir la letra Zain, y te hospeda Han, fíjense la letra Het y la forma que tiene como de un techo, y te mejora
Tov, te hace el bien, y te da herencia, Yerushá, la Yud, ¿sí? La pequeña Yod, y te ata una corona, Keter, Kaf, para el mundo venidero, que es la Lamed, Leolam Haba. Entonces, las letras empiezan a aparecer ante los niños como una descripción de la vida de un hombre justo, ¿sí? Vamos a pasar a la que sigue. ¿Seguimos? Ahí está. Mem abierta, mem cerrada. Les decía que algunas letras al principio de una palabra tienen una forma, que es la abierta, y al final de una palabra se transforman y aparecen como cerradas. El caso de la mem. Dicho, ma'amar, abierto, dicho, cerrado, las palabras de la Torá. Es decir, hay veces que las palabras de la Torá tienen un signo donde aparecen abiertas y otras donde aparecen cerradas. Enseguida lo vamos a ver eso. Nun, agachada, ven que la nun está como sentadita, tiene así como, está como sentada. Y una nun simple que es está como de pie, esa es la del final de la palabra. La que está sentada es la del principio de la palabra y la que está parada es la del final. Fiel, neemán. La palabra neemán empieza con nun, termina con nun, ¿sí? Con las dos nun. Agachado, es decir, un fiel agachado y un fiel, sí, es un fiel simple. Samech Ain, apoya a los pobres. Smoch Anim, ¿sí? Porque cada una empieza con Samech y con Ain. Es decir, ellos leen un precepto, ¿sí? Leen preceptos en la contigüidad de las letras. Samech Ain quiere decir que hay que apoyar a los pobres. Pei agachada, pei simple, otra vez, una letra que al principio de la palabra aparece como sentadita y al final de la palabra como parada o desplegada. Boca, pe, porque la letra significa boca. P, boca abierta, boca cerrada. Tzadi inclinada, otro mismo caso, tzadi simple, es decir, la letra tzadi al principio aparece otra vez como inclinada y al final de una palabra aparece desplegada, así, simple. Justo, tzadik, porque la palabra, el nombre de la letra es muy parecido a la palabra justo, ¿sí? Justo, sometido, justo simple. Aquel que se somete al imperio de la justicia en este mundo y es modesto, en el mundo venidero será simple y erguido. ¿Sí? Vamos a seguir con la diapositiva que sigue, por favor. Kof, sagrado, kadosh. Resh la relacionan con malvado, rayá. La palabra resh y rayá, acuérdense que las vocales no cuentan en la escritura hebrea. Ellos les suenan como a malvado. Y preguntan, ¿cuál es la razón por la cual Kof no da la cara a Resh? Dijo el santo bendito sea, no puedo mirar al malvado. Sí, porque cuando están las dos seguidas, la Kof le da la espalda a la Resh. ¿Y cuál es la razón por la cual la tilde de Kof está al revés que Resh? Dijo el santo bendito sea, si se arrepiente, le amarro una corona como a él. ¿Sí? ¿Ven la forma de la Kof y de la Resh? Ven que la Kof está compuesta por una Resh, solamente que tiene un palito hacia abajo. ¿Y cuál es la razón por la cual el pie de Kof está colgado? Si se arrepiente, vendrá y entrará. ¿Sí? Es decir que el santo bendito sea, le deja una puerta para el arrepentimiento al malvado. ¿Sí? Seguimos con la próxima, la última de este cuento. Shin, mentira, sheker, la palabra mentira empieza con shin, sheker, taf, verdad, emet. Pero fíjense que la taf es el final de la letra de la palabra emet, verdad. ¿Y cuál es la razón por la cual las letras de mentira son cercanas y las de verdad lejanas? La shin es inicial de la palabra sheker, pero la taf se sitúa al final de la palabra emet. La mentira se encuentra y la verdad no se encuentra. ¿Y cuál es la razón por la cual la mentira se mantiene en un solo pie y la verdad se acuesta? Fíjense
bueno, en la palabra entera es donde se puede ver esto. En Sheker, ahí está la palabra completa, y Emet no la tenemos ahí. Bueno. ¿Cuál es la razón por la cual la mentira se mantiene en un solo pie y la verdad se acuesta? Las letras reposan como la luna y su asiento es bello. La verdad se mantiene y la mentira no resiste. Es lo primero que se ve, la mentira, pero no resiste. Y la verdad tarda en encontrarse, pero es así, subsiste. Bueno, vamos a pasar al que viene. Es muy interesante esa leyenda porque nos muestra varias cosas. Que un maestro está dispuesto a ir a aprender de sus alumnos que ni siquiera saben leer, que van a aprender a leer por primera vez, que la enseñanza se da de modo dialógico, se encuentra también, ¿por qué esto es así? No es por una buena disposición del maestro solamente, es porque el maestro sabe que la verdad no se encuentra, que la verdad hay que buscarla y que puede venir escondida en el bolsillo de cualquiera, ¿sí? Del más chiquitito de los seres, el que menos llama la atención, puede abrir, ¿sí? Iluminar hacia otro sentido del texto. Entonces, por eso no hay una enseñanza que imprime, sino una enseñanza que se produce en cada encuentro dialógico. Yo aquí traje un mapa sobre la distribución de las lenguas de los judíos del mundo. Y sobre todo lo que me importa es que veamos ahora que se relacionan con otras lenguas. Los judíos dispersos en el mundo, mantuvieron el hebreo como lengua ritual y como lengua sagrada. Volvió el hebreo a ser lengua cotidiana recién en el siglo XX, fines del XIX un poquito, pero en el XX, y es la lengua nacional del Estado de Israel. Pero el lugar del hebreo era ritual, porque era una lengua que debía ser cuidada. Porque justamente por esta lectura que confiere poderes a las letras, ¿no? Y a la escritura. Y entonces se hablaban lenguas, las lenguas locales, pero además se hacían dialectos judíos, lenguas judías, con las letras hebreas y los sonidos e influencias de las lenguas del lugar, ¿no? De varias lenguas. El yiddish es un caso. Yo les recomiendo mucho, si les interesa tener una idea de qué es el yiddish, leer un brevísimo texto que Franz Kafka escribió en el año 1912, que se llama Discurso sobre la lengua yiddish, y ahí Kafka dice, le dice al público alemán, que le está presentando un grupo de teatro yiddish, les está diciendo, cuidado, esta lengua es un híbrido, está compuesta de muchísimas lenguas y tiene una cercanía con el alemán tal que impide traducirla. Esa cercanía quema. El yiddish es hablado sobre todo en la Europa central, ¿sí? Es lo que vemos ahí en verde, con la letra A, ¿sí? Y no nos vamos a detener en todos los que hay ahí porque son un montón y hay otras cosas que quiero mostrar, pero ven que en el norte de África, ¿sí? El amarillo, es el judeo árabe. Y después tenemos otra, ¿sí? Que es el ladino, con la letra C, lo rosado. El ladino es el judeo español. Letras hebreas con un español muy antiguo, tal vez conozcan la música de Jaramar canta en ladino, ¿sí? ¿Por qué se llama sefaradí? Porque proviene de Sefarad, que es España. La ven ahí en rosa, España. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, ¿sí? Van hacia Salónica, ¿sí? Hacia Turquía también, y ahí se instalan. Entonces el ladino se expande por esos lugares. Esto hace que al estar en contacto con otras lenguas, los judíos
Cuando leen la Torá, y volvemos al ritual de la Torá, podemos pasar otra diapositiva. Y esto es lo que vamos a escuchar ahora porque no hay aquí internet. Tengan un ritmo que Bellonik, el traductor que hablaba antes, habla de ritmo en un sentido no solamente técnico, sino un ritmo que responde a un ritmo social. Las lenguas tienen ritmos, las distintas hablas tienen ritmos y marcan ritmos sociales. Entonces, quisiera que escuchemos dos canciones que nos cuentan cosas muy parecidas. La primera que vamos a escuchar es una canción yiddish y las dos nos cuentan esta escena de inicio de la lectura de los niños. ¿Podemos escuchar la música? La 18. No, la diapositiva, pasemos. ¿Podemos pasar la diapositiva? Y seguimos escuchando. Bueno, perdón. La música que escuchamos antes respondía a esta escena, ¿sí? Son niños de la Europa Oriental estos, evidentemente por su vestimenta. Y ese era el ambiente. Lo que vamos a escuchar ahora es en Marruecos, en los Montes Atlas, la misma escena, la que cuenta el inicio de la lectura y los niños que prueban las letras en miel, ¿sí? La fiesta de la lectura.
Bueno, gracias. Pasamos la diapositiva. Lo que espero que hayan alcanzado a apreciar es que son, si bien en las dos hay algo nostálgico sobre ese inicio de la lectura, los ritmos son muy diferentes, ¿sí? La primera canción, Yiddish, de la Europa Central, tiene una cadencia, y esta que acabamos de escuchar, de Shlomo Bar, ¿sí? La primera cantante era Java Alberstein, este es Shlomo Bar, tiene un ritmo, ¿sí? Que es el ritmo del medio cultural y social en el que es creada esta canción. Vamos a la que sigue, ¿no? Porque aquí tenemos un problema también, ¿no? Sigamos, no hay internet. ¿Intentamos? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se...? No hay, en este momento no hay. Bueno, les cuento después entonces sobre eso. Esto va a hacer que, como les decía, la lectura del rollo, ¿sí? Que acuérdense que no tenía vocales, que no tenía puntuación, ¿sí? Que es una lectura que empieza por los oídos y solo después los ojos participan. Primero, lo más importante es cómo entra por los oídos y cómo eso es en compañía con otros. Y leer en voz alta no es necesariamente un paliativo para aquellas personas que no saben leer o que no pueden leer, ¿sí? Leer en voz alta puede ser, debe ser también una práctica para explorar otras posibilidades en la lectura. Leer en voz alta no es declamar, es muy importante no declamar. Cuando uno declama no transmite. Para poder transmitir hay que estar compenetrado con aquello que se lee y recibirlo escuchando. Esto hace, y estas dos canciones venían aquí a colación porque traía una liga de internet donde se mostraba las distintas maneras de leer, y es muy interesante justo esto. Había elegido para escuchar cómo se lee cantilado, porque saben ustedes que no se lee atonal, hay tonos de lectura, ¿no? Entonces es como cantada la lectura. ¿Cómo se lee en la tradición ashkenazí, que es la del mapa, la parte verde, ¿sí? De la Europa Central, y cómo se lee en la tradición sefaradí y del judeo árabe? Se imprimen ritmos distintos que dan posibilidades distintas a la lectura. Yo justo había elegido ahí la lectura de la prohibición de matar, de los 10 mandamientos, en su versión del Éxodo, porque saben que aparece tanto en Éxodo como en el Deuteronomio, y es muy interesante escuchar no matarás, no robarás, en fin, los 10 mandamientos, sobre todo las prohibiciones, de manera cantilada, porque se abre a otra posibilidad. Y hace que un filósofo como Emmanuel Levinas diga que la prohibición de matar, es decir, el no matarás, no se resume en la prohibición de matar al otro, en no jalar el gatillo. No matarás es la responsabilidad que uno tiene porque el otro viva. Y entonces la responsabilidad porque otro viva es mucho, mucho más amplia que el abstenerse de matarlo solamente. Eso lo podemos entender cuando lo escuchamos cantilado. Nosotros solemos, cuando creemos que leemos en voz baja, normalmente escuchamos alguna voz. Y nosotros le ponemos voces a los autores y les ponemos tonos a los autores y a los textos. Y es muy posible que la voz que le pusimos a los autores en nuestro silencio, ¿no? Pero adentro de nuestro pensamiento, esté cerrando a posibilidades de sentido de aquello que escribe el autor. Un ejercicio muy interesante que se puede hacer cuando uno está trabado con algún texto es pedirle, o sea, cuando uno no puede conectar con ese texto, es pedirle a otra persona que nos lo lea. Y la persona imprime su aliento, imprime su ritmo propio
y es posible que ayude a destrabar a veces esos choques que tenemos con los autores que trabajamos. Con eso tiene que ver la lectura heterónoma. Yo estoy trayendo esta tradición de lectura ahora al siglo XX, a la filosofía, la saco del campo ritual del que hablé al principio y la traigo a nuestras prácticas de lectura cotidiana. Pero no solo a nuestras prácticas de lectura cotidiana, porque cabe bien la pregunta, bueno, si se lee necesariamente con otro, si se lee escuchando, ¿cómo puede ser que justamente las personas que practican esta lectura a veces se cierren a los sentidos de otras situaciones en las que se encuentran, ¿no? Situaciones sociales o políticas, y parece que no hay salida? Si aprenden a leer justamente escuchando y dejándose dictar, bueno, ahí está la esperanza. Que esta prescripción de lectura, que en muchos lugares se practica de manera estrictamente ritual sin preguntarse por qué, ¿sí? ¿Por qué se debe leer así? ¿Por qué está prohibido leer a solas y en silencio la Torá? ¿No? Si nosotros le damos otro aliento a esta prescripción de lectura y la llevamos afuera de los muros de la casa de estudio religiosa, podemos dar lugar a una réplica de esta forma de lectura que escucha, esta forma heterónoma, en distintos ámbitos de la vida, ¿sí? De la vida social. La lectura heterónoma presupone, como la heteronomía, que hay una prelación del otro, es decir, el otro es primero, pero es primero no porque esté primero cronológicamente, sino porque por él yo puedo decir yo también soy, ¿sí? Hay un filósofo ruso que le corrige a Descartes, el pienso luego soy, y dice no se puede decir yo soy. Yo digo yo también soy. ¿Por qué? Porque lo digo en la lengua de otro, porque lo escuché de otros. Y eso es parte de la heteronomía. Entonces, en la lectura heterónoma hay un eco de esta prelación del otro, de esa voz que dicta y de la que nosotros nunca vamos a estar seguros que es totalmente así. Nunca vamos a poder someter el texto completamente a nuestro dominio. Responsabilidad por el otro también. Están entrelazadas la palabra responsabilidad y otro en hebreo, ¿sí? La palabra responsabilidad está formada por la palabra otro, empieza con la palabra otro, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a una lectura responsable por el otro. Es una lectura que no se adueña y no juzga, ¿sí? Esto no quiere decir que no sea crítica, es muy crítica, pero es crítica no a la manera del que juzga, es crítica a la manera del que pregunta y el que sabe que el texto lo está interpelando y le está preguntando y lo vuelve sujeto. Y los alcances éticos de una lectura que enseña, ¿sí? En este sentido, nos podría dar, voy a dar un ejemplo, dice este filósofo de la heteronomía que es Emmanuel Levinas, la Declaración de los Derechos Humanos es muy importante, pero no se cumple, ¿no es cierto? En general existe justamente porque no se cumplían y no se cumplen. Hay un problema con la formulación de los derechos humanos, pero eso no indica que nosotros, digamos, no sirven los derechos humanos. Los derechos humanos, por supuesto que son importantísimos, pero habría que hacer un cambio en la posición de lectura. Y ya no leer, por ejemplo, en primera persona los derechos humanos, leerlos en segunda o tercera persona. ¿Qué diferencia, ¿sí? hay en leer mi derecho a la vida, a leer tu derecho a la vida o el derecho a la vida de él, ¿no? Simplemente un cambio de posición en la lectura. Eso es lo que permite una lectura heterónoma. Lo permite
Que algunos tengan compartimientos estancos y en el momento de la lectura de la Torá lo apliquen y después afuera no, es otra cosa. Pero que es un camino de lectura que puede abrir a un entendimiento de otro tipo, vaya que sí lo es, ¿no? Entonces imagínense pensar el derecho al trabajo en segunda o tercera persona, en fin, todos los derechos, cada uno de los derechos humanos, no porque yo no tenga derecho a ellos, sino porque en el momento en que cada uno defiende su propio derecho, está perpetuando la guerra de todos contra todos. Y eso es justamente lo que hay que poder darle la vuelta. Darle la vuelta no quiere decir destruirlo, ¿sí? Porque existe la violencia, ¿sí? Existe esa violencia de la que habla Hobbes en la guerra de todos contra todos, en el Leviatán, ¿no? Sin embargo, se puede hacer una lectura tangente, una lectura que nos saque de ese círculo en el que estamos, ¿sí? Y ahí es donde hay un cambio de posición del yo, en el que lee. Aquel que lee sabiendo que alguien le está dictando. Y ese dictar no es someterse, es dejarse enseñar, que es otra cosa, ¿sí? Bueno, y por supuesto, el que enseña, ahí vamos también, sabe que aprende. Acuérdense del relato de la leyenda, ¿sí? De los niños que le enseñaron al maestro. Todo lo que le enseñaron el primer día de clase sobre el abecedario, ¿no? Bueno, vamos al otro filósofo que quiero que es Martin Buber, que tiene un libro muy, muy famoso del año 23 que se llama Yo y tú. Y ahí, en Yo y tú, Buber va a plantear que nosotros somos seres en relación y que las relaciones que tenemos son relaciones yo-tú, que son entre sujetos, digamos, intersubjetivas, y relaciones yo-ello, que son entre sujeto y objeto. La lectura de la Torá, ¿sí? Tal como la describimos, pero ahora apliquemos esto a la lectura que no sea solamente de la Torá. Puede ser entrar en una relación yo-tú con el texto, ¿sí? Donde hay un diálogo entre aquel que lee y el texto. Ya no es la sola heteronomía que ordena desde afuera, sino que un diálogo fluido entre el lector y el texto. Y la otra relación, que es la que más conocemos, es la que produce esos textos raquíticos que nos toca leer a veces y que nos dormimos ante esos textos que parecen mal traducidos del alemán en filosofía. Son textos como osteoporósicos, así porque parece que es un objeto. El que escribió ese texto lo trata como, todo lo que leyó lo leyó como un objeto de lectura, tomó de eso lo que necesitaba y fue armando el texto, y no hay vida ahí. Y no es posible establecer esta relación dialógica. Es importantísimo por todas las implicancias que tiene, porque leer no es solamente un acto de placer, sin duda hay placer en la lectura, pero leer, nosotros leemos todo el tiempo y leemos todo, y leemos las situaciones en las que estamos y leemos en todo momento, aun cuando soñamos, seguimos leyendo. Entonces, si podemos leer en una forma dialógica con el texto, en una relación yo-tú con el texto, y el texto es también una situación determinada en la calle, o sea, es muchas cosas, entonces ahí podremos dar una vuelta también a nuestra manera de encontrarnos con el mundo y con las cosas. Buber tiene algo que fue bastante mal leído en su momento, y es la descripción de la relación con el árbol, ¿no? Él dice que cuando me encuentro con un árbol, no es la botánica realmente reduce el árbol a un objeto, ¿no? Es una relación yo-ello. Nunca me pregunto lo que el árbol también percibe de mí. O sea, yo percibo y puedo describir lo que percibo, pero estoy en una relación en la que el otro percibe de mí. Fíjense que estas cosas que Buber escribía en el 23, que los socialistas utópicos también, alguien como Fourier, por ejemplo, lo tenían muy presente, esta relación con la naturaleza que no es una relación de explotación, porque somos parte de la naturaleza, sino entender al trabajo no como explotación de la naturaleza, sino como, dice Fourier, ayudar a parir a la naturaleza. Somos parteros, ¿sí? del medio. Fíjense que eso, que los socialistas utópicos
en esos mismos años, ¿sí? Y un poco antes también, describían sobre la relación del hombre, de la lectura del hombre, de la naturaleza. También lo encontramos nosotros en los pueblos originarios, ¿sí? En los pueblos andinos. La idea del buen vivir es justamente eso, ¿sí? Es encontrarse en diálogo y no hablan de conocimiento los pueblos andinos. En quechua hablan de encariñamiento, ¿sí? Cuando hablan del summa causai, del buen vivir. Hay un encariñamiento con la naturaleza. ¿Cómo sería un encariñamiento con el texto? Que no sea posesión, ojo, porque sí, también existe esa cosa de posesión con el libro, existe el fetichismo, existen un montón de maneras de aproximarse a la lectura, pero bueno, lo que yo quise aquí, más o menos, creo que logré describir es un camino que parte de una tradición de lectura religiosa y que tiene un eco filosófico en nuestros días, que se encuentra con otros saberes. Me gustó porque aquí había un error y lo pusieron al revés, y pusieron que yo soy doctora en filosofías y no en filosofía. Y a mí me parece muy bien porque, no lo de doctora, sino lo de las filosofías, porque hay diferentes maneras de entender el mundo y hay diferentes maneras de leer el mundo y convergen desde distintos lugares en esta inquietud de corrernos de cierta manera de dominación que tenemos en la relación con los textos o con las lenguas. O sea, ¿quién se atreve aquí a levantar la mano y decir yo domino una lengua? ¿Quién puede decir que domina su lengua materna? Nadie domina nada, ¿sí? Y menos dominamos lecturas, ¿sí? Estamos en interacción con ellas y nos dejamos enseñar, y la lengua todos los días llega a nosotros para ir conformándonos. Y bueno, hice un recorrido que va desde la lectura de la Biblia hebrea y ciertas tradiciones rituales que se traducen en posibilidades conceptuales, posibilidades de prácticas lectoras, académicas también y no académicas, sociales y políticas también, ¿sí? Espero no haberlos confundido demasiado con esto. Y gracias.